Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado por Israel. Pero pasó algo. Murió Josué, hijo de un siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho. Pueden sentar. Vamos a titular la reflexión: tenemos una responsabilidad. Un día en Bogotá me invitaron a una iglesia para que diera una enseñanza en el sentido de cuál sería el mejor evangelista. Aquella noche me sorprendí porque solo vi viejos, no vi niños. Entonces yo pregunté cuántos tenían hijos y todos levantaron la mano. Luego les pregunté dónde están. Es la misma pregunta que yo hago hoy. ¿Por qué no están los niños en el culto hoy aquí? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Tienen hijos? No tienen. ¿O sí tienen? ¿Qué pasó con ellos? Usted sí sabe que nosotros nos preocupamos por salvar a los borrachos, por salvar a los adúlteros, por salvar a la gente que va inclusive ya terminando su vida. Y no nos preocupamos por salvar lo que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad grande. Usted y yo, nos va a suceder lo que le sucedió a Josué: morir. Y morir no solo Josué, sino la generación de su tiempo que vivieron más años que Josué, también murieron. Pero Josué fue sepultado, murió y lo sepultaron. Entonces, después de eso, que es sepultado Josué y que muere la generación que anduvo con él, que estuvo con él, que tuvieron unos años más de oportunidades, también murió. ¿Qué pasó entonces? Se levantó una generación que ¿qué? No conoció a Jehová ni las obras que Jehová había hecho con sus padres. ¿No les parece extraño eso? ¿No les parece raro? De verdad, reflexionando, ¿creen que eso es normal? ¿Qué dicen? Los artesanos de Ráquira, es que llama el pueblo,
Vaya, pregúntenle la historia a ellos. ¿Y tú cómo aprendiste? Mi papá me enseñó. Pregúntale al viejo, ¿y quién te enseñó? Mi papá me enseñó. Pregúntale al otro, ¿y qué te dirá? Mi papá me enseñó. Y el otro le dirá, mi papá le enseñó. Porque fueron transmitiendo sus conocimientos de generación en generación hasta el día de hoy. Uno de los riesgos que corre los aborígenes de nuestro país, los llamados, ¿cómo se les llama? Indígenas o etnias, más bien etnias, es que en razón a que se han desplazado a la ciudad, entonces ya no pueden desarrollar lo que aprendieron de sus padres y se les olvida hasta el idioma. Hay civilizaciones que pasaron a la historia y no dejaron nada, porque ellos no lo transmitieron. Uno mira en sociales y aprende que el pueblo que no escribe, que no deja una enseñanza, nunca existió, aunque hayan estado sobre la tierra. Pues eso fue lo que le pasó a esta generación. Conocieron de Dios, fueron testigos del poder de Dios, contemplaron grandes maravillas, pero ellos, ¿qué? No la transmitieron a esa otra generación. A tal estado que cuando muere la generación que era testigos del poder de Dios y se levanta la otra, esa otra generación no conocía a Dios. ¿Y por qué no lo conocía? Porque sus padres no les contaron, porque sus padres no les enseñaron, porque sus padres no los involucraron en las actividades que tenían que ver con una relación con Dios, a pesar de que Dios les había dado unas enseñanzas interesantísimas. Por ejemplo, cuando hagas la Pascua y tu hijo te pregunte qué quiere decir esto, ¿qué? Diles que fuiste esclavos en Egipto y que un día Dios los sacó con brazo fuerte y mano extendida. Cuando hagan la fiesta de los tabernáculos y sus hijos les pregunten ¿qué quiere decir esto? Diles que estuvieron en el desierto y habitaron en tiendas. Era la forma de darles una enseñanza a esa generación que venía después de ellos. Se me ocurre hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios piensa de usted lo que Dios pensó de Abraham? ¿Qué piensan? ¿Dios pensará de cada uno de nosotros lo que Dios pensó de Abraham? Escuche lo que Dios pensó de Abraham. Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero ¿cómo no voy a hablar con Abraham, mi amigo? Sabiendo que él le enseñará a sus hijos el camino y a los hijos de sus hijos. Eso es lo que Dios pensó de Abraham. Dijo, él se encargará de transmitirle a los hijos y a sus nietos todo lo que yo tengo para ellos, a fin de que venga la bendición que yo he dado para Abraham y para toda su descendencia, sabiendo que ha de ser una nación grande. Está en Génesis capítulo 18. Eso fue lo que Dios pensó de Abraham. Me hago esa pregunta. ¿Dios pensará así de usted? ¿Qué opina?
¿Usted sí le ha transmitido la herencia más valiosa a sus hijos? ¿Para qué sus hijos casas, fincas, cuentas bancarias sin Dios? Sería mejor 0 fincas, 0 casas, 0 cuentas, 0 profesiones, pero que tengan la herencia más grande que nuestros hijos pueden tener, que es conocer al único Dios verdadero. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Resulta que cuando una generación se levanta sin conocer a Dios, pues apenas es lo normal que ellos ¿qué? Pequen, como sucedió con el pueblo de Israel. Toda la generación de Josué le sirvió a Dios, pero los que vinieron después de Josué no lo conocieron, y entonces el pueblo pecó ¿contra quién? Contra Jehová. Y eso les trajo consecuencias enormes. Ayer fui a hacer una vuelta al Centro Comercial de las Américas y salía de hacer lo que tenía que hacer cuando un hombre me llama y me dice: oiga, ¿no es cierto que usted es el pastor Carlos? Le dije: sí, señor. Dijo: yo lo veo, tengo una pregunta. Cuando mi madre muera y muera yo, ¿nos vamos a conocer en el cielo? Pues yo le expliqué. Porque imagínese usted, qué tristeza que usted se vaya y se vaya con la conciencia de que su hijo está perdido. Que usted, estando tanto tiempo con él, le habló a tanta gente y algunos creyeron, y usted con sus hijos en su casa y no fue capaz de corregirlos, de enseñarlos, de orientarlos, de hacerles saber que en los momentos difíciles de la vida la solución no es el suicidio, ni el alcohol, ni los alucinógenos, sino a los pies de Jesús. Por eso dije al principio, tenemos una responsabilidad. No puede ser que usted y yo pasemos por esta tierra y no le dejemos una herencia espiritual a nuestros hijos, para que ellos aprendan a vivir aquí, y no solamente a vivir aquí, sino proyectarse para la eternidad. A mí me encantaría que Dios hoy estuviese diciendo: yo sé que Julano le transmitirá a sus hijos lo que yo tengo con respecto para ellos y para toda su descendencia. ¿No le parece muy linda esa confianza de Dios? Voy a hablar con Carlos porque yo sé que Carlos le va a decir la verdad a sus hijos, le va a generar conciencia a sus hijos, les va a enseñar a conocerme, les va a enseñar a entender qué clase de Dios soy yo. Porque hay algo que debe de quedarle claro a usted: en el cielo no servirán los cartones. Cuando llegues allá, Dios no te va a preguntar: venga, ¿y cuántas profesiones tienes? ¿Y cuántas maestrías tienes? ¿Y cuántos doctorados? ¿Y cuántos apartamentos? ¿Y qué carros tuviste? Él no te va a preguntar eso, porque eso es de aquí. Es importante y lo podemos disfrutar, pero lo que cuenta allá es lo que de verdad tiene sentido eterno. Y para que tenga sentido eterno, sin duda alguna, necesitamos conocer a Dios y enseñarle a nuestros hijos a que conozcan a Dios. Usted verá si alaba al Señor, hermano. A su nombre, gloria.
Nosotros nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos están en el pecado, aman el pecado, viven en el pecado? Si yo desde toda la vida he sido cristiano, pero seguramente en ese desarrollo de su vida cristiana fue tolerante con muchas cosas que no debió serlo. Le faltó impartirles conocimiento que ellos no tenían. En el momento de crisis usted los dejó solos, pues al final son parte de la vida y ellos tienen que vivirla. Y se nos olvida que uno de los graves problemas que tuvo Elí, por el cual no solamente él fracasó, sino toda su familia, radicó en una sola cosa: que Elí no estorbó a sus hijos. ¿Qué pasa cuando su hijo llega ebrio a su casa? ¿Qué sucede cuando su hijo llega con algo ajeno a su casa? ¿Cuál es su reacción cuando su hijo llega con la amigovia y se encierra en su cuarto y en su casa? ¿Qué hace usted? Pobrecito el niño. Es que ella es la última que queda. Pues esa es la generación que después que te vayas y desde ya están pecando. Y triste que yo vaya para el cielo y mi descendencia vaya para el infierno. ¿No le parece muy triste eso? Cuando he caminado cuadra a cuadra entregándole un folleto a un perdido, cuando le he dicho al vecino que Jesucristo salva, cuando he orado por las personas porque quiero que ellas sean salvas, cuando doy la ofrenda porque es que necesitamos salvar los japoneses o los de Australia o los de Centroamérica, que no está para nada mal, está muy bien. Y ojalá lo hagamos cada día con más intensidad. Pero ¿qué estamos haciendo por las generaciones que vienen después de nosotros? A mí me encanta esta porción que encontré en los Salmos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a quienes, a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán le cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Habla de 2, 3 generaciones. Yo como padre debo de instruir a mis hijos, y como abuelo debo de instruir a mis nietos. Debo de participarlos de estas vivencias y debo de contarles lo que Dios ha hecho conmigo, porque una cosa es que su hijo se levante dentro de la comunidad como participando de una tradición, otra cosa es que su hijo se levante dentro de la comunidad participando de la presencia de Dios en su propia vida. Nosotros necesitamos que nuestros hijos sientan a Dios, que nuestros hijos se den cuenta que en el momento de crisis la solución no es la que encuentra el mundo. La solución es acudir al Dios de sus padres. Al Señor sea la gloria. Tenemos una ¿qué? Responsabilidad. Alguien dijo que el líder que se muere y no deja líderes no le sirvió para nada estar liderando. Usted es la cabeza del hogar. Ustedes son los responsables ante Dios, ante la sociedad e inclusive con ustedes mismos acerca de sus hijos.
no le suceda a usted lo de Elí y su familia. Preocúpese, hábleles, genéreles conciencia, ore por ellos, amonéstelos, corríjalos, castíguelos, utilice todas las herramientas habidas y por haber, siempre bajo la dirección de Dios, tratando de dejar una semilla que tarde que temprano dará resultado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que usted se pueda ir tranquilo. Sí, me voy tranquilo porque les hablé hasta la saciedad. Les enseñé todo lo relacionado a la vida cristiana. Les enseñé a leer la Biblia, les enseñé canciones cristianas, les enseñé a orar, les enseñé a ofrendar, les enseñé a dar diezmos, les enseñé a dar primicias, les enseñé a dar votos. Que ellos se acuerden cómo fue su crecimiento en la iglesia. Porque usted no va a estar por mucho tiempo con ellos. Va a venir el día en que Dios le va a decir: venga para acá, que lo necesito acá. Y entonces sus hijos van a quedar como barco a la deriva, sin saber a dónde acudir, sin saber qué hacer en el momento difícil. Eso no pensaba Dios de Abraham. Yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos. Qué bueno que Dios diga eso de nosotros hoy aquí. Alaben al Señor, hermano. Que usted llegue hoy, no importa que su hijo sea adulto ya, le diga: venga, ¿ha hecho usted un balance acerca de lo que es la vida y la eternidad? ¿Sabe usted lo que representa pasar por este mundo inadvertido con respecto a Dios? Sí sabe que hay un juicio, que hay una condenación, que hay un infierno. Sabe también que hay un solo Dios que puede salvarlo, que puede perdonarlo, que puede restaurarlo, que puede cambiarle su mente y su manera de pensar. ¿Será que podríamos hacer eso hoy? O decimos: yo ya no oro por él, yo he orado tanto. Cuando usted y yo debemos de estar ahí todos los días. ¿Cómo es que dice Salomón? Que como una gota continua en la piedra hace el hueco, comparándolo con la mujer rencillosa. ¿Qué tal si la gota de Dios cae sobre la piedra que se llama su hijo, que se llama su hija, que se llama su familia? Todos los días. Yo recuerdo que mi padre todos los días: vamos a orar antes de comenzar el día, vamos a orar antes de acostarnos. No, que yo tengo 18 años, no importa, necesita Dios. Que vamos a leer el Salmo, que yo lo puedo hacer solo. No, lo vamos a leer todos. Yo creo que eso, de alguna manera, es esa gotica que, aunque muchas veces yo quiera ser renuente, algún día una gotica de esas rompe esa piedra y resulta que nace una semilla. Alaben al Señor, hermano. No se canse, no renuncie, no se rinda, luche, luchemos para que no le pase a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que le pasó al pueblo de Israel. Para que no le pase a usted y a sus hijos lo que le sucedió a la descendencia de Adán, que solo cuando aparece Set, entonces los hombres volvieron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un vacío, hubo un espacio donde Dios desaparece del escenario de la familia. Hay otras prioridades. Tienes que ser el mejor en la universidad para que cuando te gradúes resulte el mejor empleo y ganes mucho dinero. Porque la filosofía hoy es máquinas de producir, máquinas de producir. Yo me tengo, hermano,
que dejar a mis hijos en la guardería porque yo tengo que ganar dinero. Y resulta que la ganancia mayor es la riqueza que usted le pueda dar a sus hijos con respecto al conocimiento que ellos tengan de Dios. No cambie valores por dinero. No cambie la presencia de Dios por apartamentos. No cambie la gloria de Dios por fama. No cambie la gloria de Dios por cuentas bancarias. Sí, necesitamos y ojalá las tengamos, pero que Dios sea el primero en mi vida, en mi familia. Alaben el nombre de Cristo. Que Él sea el primero en nosotros. A su nombre, gloria. Necesitamos hoy gente que asuma compromiso y que por favor se acuerde que el culto el martes y el culto el jueves y el culto el sábado y el culto el domingo en la mañana y el culto en la tarde también es para nuestros hijos. Porque acuérdate, mientras ellos tengan la sombra tuya de la bendición que Dios te da, ellos pueden disfrutar. Pero después de que te vayas y no tengan a Dios, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a proteger? ¿Quién los va a orientar si no tienen en cuenta a Dios? Si para la gente que conocemos a Dios sabemos que separados de Dios. Preocúpate, hermano. Tienes una responsabilidad muy grande. La tenemos muy grande, y es la de hacer que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos conozcan que no hay un Dios tan grande como nuestro Dios. ¿Quieren dar gracias? Señor, te damos gracias.